De inmediato vamos a arrancar con este tema. Ya tenemos aquí en la mesa a Larisa Arroyo, abogada, especialista en derechos humanos, y también está por unirse don Walter Muñoz, diputado de El PIN. Muy buenos días, Larisa. Buenos Iniciamos con días. usted de inmediato. ¿Cuál es ese mensaje, verdad, que da nuestro país? Y que, bueno, ya vemos que incluso la Defensoría de los Habitantes pues asegura o lamenta que es una lástima dejar fuera los derechos humanos dentro del sistema educativo. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que considerar no es que por haber rechazado este proyecto quedan fuera, ¿verdad?, los derechos humanos de la enseñanza en sí. Es decir, esto no dependía de la Asamblea Legislativa, sino que era precisamente la aprobación de un proyecto de ley que podía consolidar de manera simbólica y que quedara muy explícitamente en una ley, ¿verdad?, la obligación de la enseñanza de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces siento que el mensaje que se manda es que el control lo tiene la Asamblea Legislativa, y creo que era Enrique que en algún momento decía, bueno, es que los derechos humanos siguen siendo obligatorios, nada ha cambiado, ¿verdad? Las obligaciones incluso internacionales se convirtieron en ley precisamente porque Costa Rica de manera soberana aceptó al firmar y ratificar, ¿verdad? Entonces la obligación está ahí, lo cual sin duda alguna es lamentable, ¿verdad?, el rechazo a este proyecto de ley, pero lo que es más lamentable no es solo ese rechazo, sino lo que viene detrás, es la argumentación. Es como decir, no, es que los derechos humanos sí, pero hasta aquí, lo cual de alguna manera conviene entonces recordar por qué surgen los derechos humanos, y fue precisamente para poner coto a ese control o poder desmedido que tenían los estados, ¿verdad?, en un marco además de guerras mundiales, de masacres, ¿verdad?, de genocidios. Entonces creo que hay que volver a recordar por qué existen los derechos humanos para poder entender por qué estos diputados y diputadas están rechazando algo tan importante. Bueno, don Walter Muñoz, diputado del Partido de Integración Nacional, muy buenos días. ¿Por qué? Pregunta doña Larisa, se rechaza este tema. Y adicional a esto, quisiera consultarle yo. He escuchado a varios diputados de los que votaron en contra de este proyecto, que el tema de educación, en el sistema educativo ya más bien se imparte lo que es el tema de derechos humanos. ¿Es así, don Walter? Buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, decirle que actualmente yo soy el presidente de la Comisión del Parlamento Latinoamericano en el tema de derechos humanos, y que en ningún país de América Latina ni del mundo tiene que hacerse una ley para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aplique. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como otros tratados internacionales, el Tratado de Kioto o el tema de la Carta de la Tierra, etcétera, no necesitan una ley para poder ser aplicadas. Hay que dejarlo claro, que en la Asamblea Legislativa no está el resorte para que en las escuelas y colegios se imparta el tema de los derechos humanos, que ya de por sí, de acuerdo a lo que hemos averiguado, en la segunda unidad de educación cívica, 9º año, existe el tema de los derechos humanos, y que perfectamente se puede hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, si el gobierno quiere aplicar esto, lo hace con un decreto, implementa más el tema dentro de la educación. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa, en un periodo extraordinario, donde la gente está clamando por el desempleo, donde la gente está clamando por una serie de proyectos que tienen de reactivación económica, nos parece sumamente extraño que se esté ocupando el tiempo para no ver esos proyectos y más bien desviar la atención sobre un proyecto que no tiene ninguna trascendencia, porque todos estamos de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que no podemos cambiar, que ya lo aceptó, que Costa Rica es defensor de los derechos humanos, pero que no necesita una ley. Eso tiene que quedar claro, que es un proyecto que se vote o no se vote, el tema sigue adelante y que la educación costarricense puede continuar. Y por otra parte, que hemos venido hablando de que alguna gente quiere que como ley dentro de escuelas se interprete de manera diferente lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no hay una capacitación previa que llegue el proyecto para que la gente pueda interpretar correctamente lo que dice la declaración, porque la Declaración Universal puede dar ciertos derechos que la gente considera
que en los niños comienzan a explicarle de manera diferente, y entonces nos parece que el tema más bien es cómo lograr que este documento tan importante que Costa Rica lo defiende, lo aplica, sea interpretado de la manera correcta. Y ahí es donde está la discusión. Larisa. No se necesita una ley, dice don Walter. ¿Por qué una ley? Dice usted. Bueno, a ver, yo lamento muchísimo el despliegue de ignorancia que la Asamblea Legislativa ha estado mostrando en los últimos días. ¿Por qué? Porque precisamente cuando usted habla de desempleo, cuando usted habla de reactivación económica, dice que no tiene nada que ver con derechos humanos, cuando los derechos humanos es algo que nos toca todos los días, a todas las personas. Nacemos, que es lo que dice la declaración, nacemos no solo con dignidad y con derechos, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a reconocerlo en las otras personas. De manera tal que cuando usted habla, por ejemplo, de la interpretación, que además han centrado esto en el tema de interpretación, cuando eso no es algo que le corresponde ni al profesorado, ni le va a corresponder a la Asamblea Legislativa, sino que eso ya está precisamente en los mecanismos que se han venido implementando, que Costa Rica de manera soberana aceptó al ratificar, al firmar y ratificar y convertir en ley propia, en ley nacional, esta suma de tratados. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la interpretación no le va a corresponder a Larisa Arroyo, no le va a corresponder a un diputado. Para eso tenemos estos mecanismos que han venido, digamos, funcionando y que derivan precisamente de esos compromisos. Pensemos, por ejemplo, en una comisión interamericana, una corte interamericana. En el mismo caso de Naciones Unidas tenemos comités CEDAW, tenemos otros mecanismos como el examen periódico universal, y todo eso está ahí. Eso no le corresponde a nadie más que a esos entes que precisamente fueron puestos en marcha para poder dar seguridad jurídica de que no vaya a ser cualquier persona que esté en el poder que pueda decir vamos a interpretarlo así hoy y mañana no sabemos. Esa seguridad y la posibilidad de poder darle elementos a esos niños, esas niñas, esas personas menores de edad, nos podría garantizar tal vez tener diputados y diputadas que tengan un conocimiento más amplio sobre el derecho, particularmente porque nadie puede alegar desconocimiento del derecho, pero no nos enseñan ese derecho. Entonces, el poder decir que no se necesita una ley cuando precisamente tenemos el vivo ejemplo del desconocimiento en derechos humanos en la Asamblea Legislativa, yo creo que resume todo. Don Walter Muñoz, diputado. Bueno, yo creo que la ignorancia es pensar que se necesita una ley, eso es ignorar realmente, y en el caso mío, que estoy en el tema de los derechos humanos, de ninguna manera desconocemos ampliamente cuál es el rango. ¿Cuál país tiene ley para el tema de la declaración de derechos humanos? Dígame uno. Y en segundo lugar, en ningún momento he dicho yo que el tema del desempleo y el tema del trabajo no tiene que ver con derechos humanos. Eso no lo he dicho yo. He dicho más bien que tenemos que darle a los costarricenses como un derecho que está en la Declaración Universal, el derecho al trabajo. De manera que me parece que alguna gente, cuando no se aprueba lo que quiere, comienzan a insultar, que fue la tónica de la Asamblea Legislativa en los perdedores, y comienzan a ser prácticamente gente que no acepta razonamientos desde el punto de vista profesional. Ignorancia de parte mía no hay, por el contrario, conocimiento pleno de que el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya existe, dice lo que dice, lo respetamos, lo aplicamos en Costa Rica, y que es diferente a decir que se necesita una ley, como por ejemplo tuviéramos que decir que hay una ley para aplicar la Carta de la Tierra en las escuelas y colegios, que hay una ley para muchas cosas. Eso es un programa que tiene que elaborar el Ministerio de Educación Pública, donde estamos totalmente de acuerdo que los niños y los jóvenes aprendan, pero que en la Asamblea Legislativa en este momento, en un periodo de un mes, en donde estamos urgidos de una serie de necesidades de los costarricenses, nos parece que el tema es intrascendente para efectos de una ley, porque es un tema que ya se aplica en Costa Rica. Don Walter, muchos compañeros suyos también han dicho que hay artículos conflictivos, digámoslo así, en este proyecto que se rechazó, donde se dice que se intentaba maquillar, no sé, temas como el del aborto, introducirlos así, al igual que muchos otros temas que se han estado pues, tratando en los últimos años y que han tenido mucho auge en nuestra sociedad. ¿Lo ven así? ¿Lo ve así Walter Muñoz? Vea, el problema es que este gobierno, en particular la fracción de gobierno, ha venido sustituyendo temas
en lugar de estar en los problemas económicos, sociales, ambientales que vive Costa Rica, he tratado de discutir temas de género, temas de discusión para el tema del matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia, el tema del aborto, y ha venido haciendo que se introduzcan ciertos aspectos para que la gente, en base a esos documentos, pueda pensar que se pueden tomar esas decisiones. En este caso, nuestro argumento fue tácitamente, como partido que no es un partido que se polariza, el hecho de que ya en Costa Rica, y en base a que tenemos dentro de nuestra fracción educadores, se aplica en el programa de educación cívica y que por lo tanto sería repetitivo y intrascendente hacerlo. No entramos pero, Walter, ¿usted cree que así se maquilla? Sí se maquilla. En la Asamblea Legislativa todo tiene segundas intenciones, y sobre todo la fracción de gobierno, de manera que, pero nosotros en este tema particular no quisimos polarizarlo por esa vía. Lo hicimos de la manera más razonada, con el hecho de que existe en el programa y que por lo tanto no es necesario aplicarlo. Se maquilla, dice don Walter, a pesar de que no es la posición propiamente del Partido de Integración. Bueno, volvemos a lo mismo. Si tuviéramos conocimiento del derecho, sabríamos que llevar, digamos, a un tema de suma importancia cotidiana para todas las personas, como son los derechos humanos, a rango de ley, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que en este momento se esté implementando a que se lleve a rango de ley. Hay una jerarquía del derecho. Entonces, ya por ahí, cuando decimos es que sería repetitivo, no sería repetitivo claramente porque hay una jerarquía del derecho, hay un rango, digamos, que sería diferente. Por otro lado, una de las cosas que se ha venido discutiendo o que se discutió en los pasados días, que fue precisamente sobre principios y alcances, que fueron lo que dijeron para rechazarlo. Pareciera, de nuevo, que es un tema de ignorancia o de pura manipulación, porque tenemos que recordar, por ejemplo, que dentro de las fuentes del derecho está la costumbre, que no es la principal. La principal, ¿verdad? Precisamente, como estamos en un estado de derecho, tenemos una normativa que funciona bajo un mecanismo, pero que se alimenta de otras fuentes del derecho, como podría ser la costumbre, y adivinemos que también los principios. Entonces, cuando de repente lo que nos dicen es, no, es que metieron principios y alcances, pues claro que va a tener principios y alcances porque así es como funciona el derecho. Entonces, mi pregunta aquí directamente es, ¿será que los diputados y diputadas actuales tienen un desconocimiento tan profundo del derecho para no entender qué es lo que están haciendo ahí? ¿Cómo funciona la jerarquía del derecho? ¿Qué es el derecho internacional? ¿Cuáles son los compromisos? Si los principios son lo que rigen el derecho. Primer año de la Facultad de Derecho es lo que una aprende. No hay estudiante de primer año de Derecho que no sepa la importancia que tienen los principios. Y por supuesto que van a tener alcances, porque ¿cómo pensamos en una normativa que no tenga alcances? Es que es un absurdo. Ahora, Larisa, tal vez antes de la respuesta de don Walter, para que la gente le quede más claro, que usted bien lo decía, el derecho humano se sigue enseñando en las escuelas y colegios, sin embargo, ¿qué quedaría, verdad, faltando con la no aprobación de esta ley? Bueno, a ver, de nuevo, que esta ley no se apruebe es lamentable porque no hay un reconocimiento simbólico de la necesidad de que las personas nos podamos formar en derechos humanos para poder consolidar un país de paz, que pueda reconocer precisamente todas las diferencias que podemos tener y consolidar ese Estado de Derecho que no se puede sostener si no hay respeto, ¿verdad?, de eso. ¿Por qué? Porque de nuevo, esa ley no constituye una pieza esencial para que no se siga enseñando los derechos humanos. Ojalá se hubiera puesto, porque de alguna manera entonces le hubiéramos dado la importancia que requería y no poder disociarlo de otros temas que definitivamente son de suma urgencia, como es el desempleo. Hablemos del desempleo de cara a los derechos humanos, pero si no le enseñamos a las personas sobre derechos humanos, entonces, ¿cómo pensamos construir esa democracia que tanto queremos para que todas las personas nos podamos desarrollar? Sí, yo vuelvo a insistir, hay gente que viene a hablar de ignorancia y ataca con este tema. Entonces, nosotros como somos más respetuosos y conocedores del tema, lo que decimos es que yo le invitaría a la señora abogada que revise la segunda unidad de educación técnica de 9 años, ahí está el programa. O sea, tal vez ignora esa parte y entonces es un problema, pero los diputados tenemos otro tipo de misión. No queremos hacer nada simbólico, nosotros tenemos que hacer algo que sea
vinculante estrictamente, y en el tema este ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Costa Rica, como país defensor de los derechos humanos, se hace. Me parece que todo ha sido una cortina de humo para discutir y analizar un tema en medio de la discusión de otros temas que están en la Asamblea Legislativa, que son más importantes, para no aplicarlos. Y entonces, desde ese punto de vista, no confundir al televidente. El televidente tiene que entender que Costa Rica es un país defensor de los derechos humanos, respetuoso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que tiene en su programa educativo el tema de los derechos humanos. Y que nosotros, simplemente con ley o sin ley, seguimos igual, totalmente igual en ese tema, que tiene que ver con un aspecto de aplicación, y que el mismo presidente de la República, si lo que quiere hacer es eso, pues lo puede hacer por decreto para ponerlo dentro del programa. No hay afectación, don Walter, a su concepto en la imagen del país por un tema, por lo menos por cómo se está dando a conocer, de que se rechazan los derechos humanos en la educación costarricense. De ninguna manera nos están rechazando, están incluidos ya. O sea, por eso le digo, tal vez a cómo se da a conocer. No, de ninguna manera, más bien son los manipuladores los que quieren hacer ver eso, porque aquí en Costa Rica se respeta el sistema interamericano de derechos humanos, desde los temas de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, está el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tenemos la presidencia de derechos humanos a nivel del Parlamento Latinoamericano, o sea, somos defensores de ese tipo de cosas. Eso es diferente a que una ley por sí misma haga cambiar el aspecto, porque nosotros ya somos, internacionalmente tenemos una imagen en ese sentido, de manera que la Asamblea Legislativa no está diciendo que está en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no está diciendo eso, está diciendo que no es necesaria una ley para poder aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Larisa. Vean, a mí me parece que definitivamente esto al menos nos deja sobre la mesa la urgencia de educación en derechos humanos, no solo, digamos, educación formal, sino incluso para todas las personas. ¿Por qué? Porque usted me sigue insistiendo en que ya está actualmente en los programas, pero no me contesta sobre la diferencia de un programa y una ley, que tiene, por supuesto, un rango jurídico diferente. Entonces, no podemos decir, incluso un decreto, y para la gente que no sepa, tiene, digamos, muchísimo menos fuerza que una ley. Entonces, el mensaje que se está mandando es, bueno, sí, derechos humanos, pero no a rango de ley, no tanto, ¿verdad? Entonces, esa afectación en la imagen internacional, además del país, que en esos momentos tiene la Corte Interamericana, es realmente preocupante. No es un tema nada más de haber firmado y ratificado. Necesitamos que los estados implementen precisamente sus obligaciones jurídicas, ¿verdad? Sus obligaciones jurídicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y le comento algo, por ejemplo, usted me mencionaba el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pero usted no sé si sabía que no hace parte del sistema interamericano, sino que también es parte de sociedad civil. Y ve ahí como usted de alguna manera me demuestra que si supiéramos cómo funciona el sistema interamericano, sabríamos que tiene dos órganos, que es la Comisión y la Corte. Ojalá los niños y las niñas pudieran saber que pueden recurrir a esos órganos eventualmente si sus derechos están siendo violados, o incluso poder darle esa información a la gente con la que van a empezar a construir esa comunidad. No, yo quisiera rápidamente decirle dos cosas. En primer lugar, una ley está por debajo de la Constitución. Si lo que quisieran es meter el tema, lo metemos con una reforma a la Constitución política para aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está sobre la ley. La ley por sí misma, en Costa Rica hay muchas leyes, y no necesariamente la ley es el elemento más importante. En ese caso sería más importante meter una reforma constitucional para que diga que Costa Rica, por constitución política, que está por encima de la ley, está dispuesta a aplicar eso. Y por otra parte, conocemos perfectamente el sistema interamericano, y a los niños no se les está negando a saber eso. Eso es están diciendo, están satanizando la no aprobación de una ley, de manera que vamos adelante con otro concepto. De hecho, vamos a leer unos comentarios. Perdón, nada más rápido, Jennifer, y que ustedes me digan que si no sería mejor entonces capacitar a los educadores en ese sistema. Bueno, es que por ejemplo en el caso de las personas, hablemos del Poder Judicial, la misma currícula, digamos, de derecho no incluye de manera explícita y fuerte el tema de derechos humanos. Entonces tenemos un Poder Judicial que tiene que capacitarse después, y eso lo pueden consultar en las diferentes facultades. Ha ido cambiando ciertamente en buena hora, ¿verdad?
Entonces, retomando, digamos, esto de la capacitación a las personas que educan, por supuesto que también necesitamos incluir en la currícula universitaria derechos humanos, pero eso no excluye que se incluya, ¿verdad?, digamos, en los programas para niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Más bien, si pudiéramos hacer algo, ojalá todas las personas nos pudiéramos educar en derechos humanos de manera constante, formal e informal, incluyendo, por ejemplo, ahora con la revista, ¿verdad? Poder hablar de derechos humanos es importante y, por supuesto, incluirlo de manera formal, ya sea como se está haciendo actualmente o a través de una ley. Vamos a ir de inmediato a los comentarios para que ustedes tengan la posibilidad también de responder a las personas que participan. Y es que Liz Artavia nos dice, buenos días, es ridículo que le pidan permiso a la Asamblea Legislativa sobre algo que es una vivencia permanente y en tercer grado ya los estudian. Juan Carlos Aguilar nos dice, este es un país de leyes que todo ciudadano debe de cumplir. ¿Cuál es el brinco si el suelo está parejo? Mauricio Castro nos dice, si la Declaración de Derechos Humanos no requiere ley para su aplicación, entonces, ¿por qué varios grupos fundamentalistas impiden que se aplique todo lo indicado en dicha declaración? Bueno, con esto prácticamente tenemos que irnos, no sé, 30 segundos, don Walter y Larisa, para poder finalizar, que tenemos otro tema. Nada más decirle que nosotros dentro de la Asamblea Legislativa incluso hay una serie de proyectos que tienen que ver más allá de la Declaración Universal. El tema de los derechos religiosos que se ha metido, que hemos estado de acuerdo, con el tema del derecho constitucionalmente al agua, un poquito constitucional, y hemos defendido una serie de temas que van más allá de una declaración y que no olvidar que la Constitución Política de Costa Rica establece una serie de temas que van en el campo de los derechos humanos. Larisa. Nada más mencionar que la enseñanza de derechos humanos también constituye una garantía para los derechos humanos. Aunque suene ridículo y simple decirlo, creo que es importante. No podemos pensar que los derechos humanos, como algunos comentarios se daban, se van a cumplir de manera simple, sino que más bien precisamente necesitamos instrumentos, necesitamos mecanismos donde se le pueda exigir al Estado particularmente, pero también a terceras personas que se cumplan esos derechos humanos. Así que yo les invito tan siquiera a que lean la declaración tan discutida en estos días. Bien, muchísimas gracias a Larisa Arroyo y a Walter Muñoz por ampliarnos este tema. Vamos a una pausa comercial, ya venimos con más.